Un descubrimiento importante en la República Argentina por parte de científicos nacionales que tiene repercusión en muchos países del mundo. Rana fluorescente. ¿Qué significa esto y la importancia de este descubrimiento? Rosarinos descubrieron una bacteria que actúan directamente sobre la longevidad. Y también lo que explicaban estos científicos es que podemos acceder a través de algunas bebidas y algunos comestibles. Bien por nuestros científicos. Científicos anunciaron el hallazgo de restos fósiles de al menos 6 ejemplares del dinosaurio más grande conocido hasta el momento. Hoy, el equipo de paleontólogos del CONICET, que lideró la campaña, presentó la nueva especie. Un grupo de científicos argentinos han inventado el vino en polvo y sin alcohol, ¿no? Imagínate el revuelo que hubo. Hay un lugar en el que puedes aprender sobre todo esto y mucho más. Index, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Index, el ciclo de divulgación científica del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA, que se emite todos los lunes a las 18 por Radiofónicos en Vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Recordamos las redes sociales. Pueden contactarse con nosotros vía Facebook y Twitter. La dirección es indexuca. Y también escribirnos al correo electrónico index@uca.edu.ar. Hoy transmitiendo nuevamente desde la ciudad de Paraná, en la Facultad Teresa de Ávila. Vamos a tener una mesa relacionada con la psicología. Vamos a conversar con 2 doctores en psicología que en unos momentos voy a presentar. Vamos a tomar como eje cuestiones que tienen que ver con la adolescencia, temas vinculados con el sueño y algo también que tiene mucha actualidad, que es la cuestión del bullying, que vamos a estar conversando con ellos, conociendo cómo son sus investigaciones, a qué datos, qué nuevas ideas están apareciendo a partir de lo que investigan. Todo esto en Index, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias. Bueno, les comentamos, vamos a dialogar hoy con la doctora Magdalena López. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar acá nuevamente. Bueno, claro, participaste por teléfono hace algunos programas. Sí, es verdad. Tratando un poco la problemática del sueño también en la niñez. Y bueno, hoy vamos a ver si podemos aportar algunos datos más sobre la temática tan interesante. Y con el doctor Santiago Reset, también doctor en psicología. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un gusto y buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Por favor, quisiera preguntarles una cuestión más general. ¿Cómo empezaron ustedes con la investigación? Ustedes están muy relacionados con la Facultad Teresa Ávila de hace algunos años. Empezaron investigando aquí mismo. ¿Cómo es la trayectoria de cada uno en ese sentido? Yo soy más vieja. Empiezo yo, por antigüedad. Bueno, una vez que egresamos de la universidad, porque nosotros somos egresados de acá, yo estudié psicopedagogía, profesorado en educación especial y después en la licenciatura en psicopedagogía. Una vez que culminamos los estudios, siempre seguimos vinculados con cátedras y actividades de investigación, y fue así que en el 2002 conformamos el primer equipo de investigación en Paraná con la doctora Rillo de Minci. Empezamos a trabajar en niñez en riesgo por pobreza, y desde el 2002 estamos trabajando en la misma temática. 2005 nos presentamos a beca CONICET y ahí se empezaron a generar esos espacios de vinculación entre la universidad, CONICET, becarios, y creamos lo que es el departamento de investigación. ¿Fuiste becaria CONICET? Becaria CONICET, doctoral, postdoctoral. Y luego seguimos investigando en la universidad
con temáticas ya más vinculadas a lo que es la demanda social, más enfocados a las problemáticas más prácticas, digamos, que se generan en la sociedad educativa de Paraná. Siempre respondiendo, vamos a decir, con la transferencia desde la investigación, la aplicabilidad y siempre reevaluando, digamos, esos resultados a fin de poder, dar una mejor respuesta a la multiplicidad de problemáticas que nos llegan diariamente. Vos has trabajado mucho en conjunto con Fabiola Iglesias. La doctora Fabiola Iglesias, desde, como te digo, desde el 2002 estamos trabajando también con otras personas de la universidad, siempre abocadas a niños, como te decía, a una diversidad de problemáticas, habilidades sociales, desarrollo cognitivo, siempre en poblaciones de pobreza, tratando de potenciar de alguna manera todas las dificultades y déficits que veíamos y encontrábamos en los datos. Luego en las tesis doctorales nos fuimos abocando a temas más específicos y empecé yo particularmente a trabajar lo que es la memoria de trabajo. Y ahí empecé a conocer una problemática bastante importante que afecta al aprendizaje, a los primeros aprendizajes y aprendizajes más complejos, como es la memoria de trabajo. Por eso me motivó muchísimo seguir profundizando en cómo modificar eso que yo veía como una carencia desde lo educativo. Y fue así que ya en la tesis postdoctoral y en la tesis de maestría también me aboqué al entrenamiento, a cómo mejorar esta memoria de trabajo y cómo poder trasladar todas estas mejoras que tengan un impacto positivo en los aprendizajes de los chicos. Y bueno, seguimos trabajando en afinar los programas, en hacerlos cada vez más accesibles. Comenzamos con programas como el COGMED, que fue ampliamente probado a nivel mundial. Una vez que tuvimos resultados y pruebas de que eso se podía lograr, empezamos a hacer también desarrollos más como personalizados a cada economía, porque las escuelas por ahí no pueden acceder a ese tipo de tratamiento. Entonces empezamos a diseñar actividades dirigidas a trabajar los mismos objetivos, pero llamadas de lápiz y papel, y actividades físicas que las docentes podían también utilizar diariamente en su quehacer cotidiano. ¿Y Santiago, cómo te iniciaste vos? Bueno, yo soy un poco un híbrido porque mi título antes de ser psicólogo es de licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en Ciencias de la Educación, pero... Bien, colegas. Sí, pero yo ese título lo obtengo acá cerca en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo en el año 2002, cuando todavía era alumno de la Universidad Nacional de Entre Ríos, me empieza a interesar la investigación y empiezo originalmente como a investigar ahí en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la cátedra de Psicología Evolutiva y del Desarrollo. Luego me recibo y siempre me había interesado la psicología. Lo que pasa es que en su momento, ya vamos a hablar, uno es adolescente y no sabe bien lo que quiere, muy ignorante. Y en ese momento yo no elijo la carrera de psicología porque cuando yo termino la escuela secundaria pensé que la psicología era solo para hacer clínica, atender pacientes. Entonces por eso me anoto en Ciencias de la Educación, pero empiezo a investigar temas de adolescencia ahí en la Universidad Nacional de Entre Ríos, noviazgo en la adolescencia, relaciones con los padres. Veo que me fascina la psicología. Entonces después que me recibo de la licenciatura en Ciencias de la Educación, en el año 2007 empiezo la carrera de grado de Psicología acá en la Universidad Católica Argentina. Yo ya tenía una trayectoria en la investigación. Entonces empiezo la carrera de Psicología y ahí me empiezo también a incorporar en la investigación acá en el mismo proyecto de Magdalena con la doctora Minci. Y también en el año 2008 me presento a beca doctoral. Bueno, hago la beca doctoral, la postdoctoral. Entonces iba haciendo, por eso te digo un híbrido, porque vengo de Ciencia de la Educación y iba haciendo a la vez la carrera. Iba haciendo becario doctoral, la carrera de grado de Psicología acá y cursando a la vez doctorado en la Universidad Católica en
Buenos Aires, entonces era alumno de psicología y estudiaba doctor en psicología, entonces a veces tenía problemas. ¿Por qué vos sos? Lo que pasa, claro, yo pude justificar que mi doctorado en la Universidad Católica Argentina, porque tenía ya una carrera de grado y tenía toda una inclinación de investigación en el campo de la psicología. O sea, actualmente estoy acá dictando clases en investigación y soy también investigador del CONICET. Del CONICET, sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué proyecto de investigación están desarrollando cada uno de ustedes actualmente? Actualmente, bueno, una vez que terminamos, vamos a decir, con todo lo que fue el estudio en memoria de trabajo, surgieron, bueno, como te digo, de la realidad, otros interrogantes y empezamos a ver qué otras cosas afectaban al niño en sus aprendizajes. Y es así que surge el tema del sueño. Empezamos a ver esa problemática recurrente, las docentes nos contaban algunas experiencias, nos pusimos a estudiar y bueno, desde el año pasado ya estamos estudiando bastante el tema del impacto del sueño sobre el rendimiento académico. En este momento ya tenemos todos los datos sobre niños de 6 a 12 años y ahora nos abocamos a lo que es el nivel secundario y la juventud, que serían los alumnos universitarios de la facultad. ¿Y vos, Santiago? Bueno, yo también estoy todo un poco. Yo también investigo muchos temas de adolescencia, también de adultos emergentes, universitarios y adultos. Todo lo que tiene que ver con bullying en la adolescencia, también ciberbullying, o sea, acosar con las nuevas tecnologías, también esos temas en universitarios y también un poco relacionado con lo que dice Magdalena, todo lo que tiene que ver con el uso problemático de nuevas tecnologías, no solo la adicción a las nuevas tecnologías, sino también otras problemáticas relacionadas con las nuevas tecnologías, como puede ser el grooming, adolescentes son contactados por pedófilos, cyberstalking, no sé si saben lo que es, de esos que controlan, acechan a la pareja con las nuevas tecnologías, sexting, viendo las redes sociales, ¿no? Claro, viendo las redes sociales, bloqueándole los contactos, diciéndole, bueno, no me gusta tal persona, sacala. Y ahora, viste, si bien no tengo datos, como que cada vez nos vamos corriendo como a temas más psicopatológicos. Ahora estamos empezando una investigación, pero recién nos estamos acercando a las instituciones, que es el bullying en internos de unidades penitenciarias, tanto la unidad penitenciaria número 1 de varones acá como la unidad penitenciaria número 6 de mujeres, viste, con el tema del marginal está como todo muy de moda, viste, la violencia, la agresión en las cárceles, como que cada vez nos vamos moviendo a temas más psicopatológicos, porque la verdad nos interesan y nos fascinan mucho, y como es tan costoso investigar tanto a nivel de recursos sociales como económicos, nos interesan problemáticas igual que a Male, o sea que son trascendentes y de mucha actualidad. Bueno, yo les propongo, después de escuchar un tema musical, que nos metamos un poco en cada uno de los proyectos. Dale. Nos comenten. Muchas gracias. Seguimos conversando con los doctores Magdalena López y Santiago Reset. Magdalena, vos estás en 3 proyectos. Hay uno que tiene que ver con sueño, estrés y rendimiento académico en niños y adolescentes. Algo que mencionabas en el bloque anterior. ¿Querés un poco comentarnos en qué están con eso? Sí, a partir, vamos a decir, de conocer, empezar a ahondar un poco más sobre los efectos que tiene realmente el sueño en realidad en el funcionamiento general de la persona. Nosotros hacemos un poco de foco en el aprendizaje, pero en realidad los efectos son en todo el funcionamiento de la persona y en todos los ámbitos donde esta persona se va a desarrollar, sea familiar, nivel social y escuela. Realmente en la modernidad, a partir ya del siglo pasado, el hecho de haber cambiado o manipulado la luz, podemos decir, ¿no? Hemos corrido, obviamente, hemos postergado la hora de acostarnos, y eso es cultural, porque también vemos que hay algunos países que siguen respetando estos patrones, vamos a decir, más ordenados de sueño, por una cuestión cultural, y otros que no. Nuestro país es uno de los que menos respeta, ¿sí? Haciendo comparaciones con países de Latinoamérica, que es la información que tenemos nosotros en la investigación, Argentina es uno de los países que más posterga la hora de acostarse.
Eso lo obtienen, por ejemplo, preguntando directamente a qué hora te acostás. Exactamente, el reporte de los niños sobre la hora de acostarse y sobre la hora de levantarse. Eso se lleva un registro de los chicos que pueden autoadministrar un cuestionario, y en el caso de niños más pequeños, como hicimos el año pasado en jardín, es de 5 años, se lo solicitábamos, que se llama diario de sueño, a los papás. Con lo que nos encontramos nosotros en la práctica es que los papás reportaban una hora media de acostarse a dormir de las 21 horas. No nos coincidía los relatos de los niños con la hora que los papás reportaban. Ahí sospechamos que había algún tipo de deshabilidad social donde los papás ya sabían la hora que era correcta, claro, o sea, no era falta de información. Entonces sospechamos de algo así y empezamos a indagar un poco a los niños. Y bueno, como volvió a ser este año, el año pasado, el tema de auge era Tinelli. Entonces se nos ocurrió preguntar quién había visto la noche anterior el programa de Tinelli. Claro. Por lo que me informaron, empezaba después de las 22 horas. Y ahí levantaron todos la mano. Todos habían visto el programa de Tinelli el día anterior. Cuando preguntamos quién había llegado a ver el final, que aparentemente había como finalistas, bueno, dimos esa información, prácticamente todos los niños habían llegado a ver a la final de esa edad. Claro. Eso nos dio la pauta que los niños decían la verdad, claro, y que cierto, claro, y que cierto, bueno, deseabilidad social, hay información al respecto, que no ayuda a que se corrija esa dificultad. ¿Qué empezamos a ver? Que según los datos que obtuvimos, que los niños que duermen menos tienen peor rendimiento académico, reportado por sus docentes, no solo por las notas. Nosotros solicitamos las notas académicas en las áreas más importantes, que son lengua y matemática, y un registro académico de cada docente con respecto a cada niño. La verdad que los reportes son prácticamente calcados. Los niños que se acuestan más tarde duermen menos y tienen peor rendimiento académico. Lo que empezamos a notar es que uno de los factores que más estresaba, que más de alguna manera afectaba el sueño, era el estrés. Y dentro del estrés, vamos a decir, los aspectos escolares en los niños pequeños eran los más relevantes, los que más estresaban. Y más en chicos más grandes, vamos a decir de secundario y adolescente, es el factor más social también dentro de la escuela. Entonces empezamos a indagar y también incorporamos la evaluación de estrés. Empezamos a ver que es alarmante la cantidad de chicos que se sienten estresados, sacando una media, vamos a decir, del estrés que encontramos en los reportes. Dividimos a la muestra en niños que reportaban altos niveles de estrés y bajos niveles de estrés, y volvimos a hacer la comparación que habíamos hecho con sueño, y encontramos exactamente los mismos resultados. Ahora, ¿los niños se estresan más por las cuestiones que tienen que ver con lo escolar, propiamente dicho? Los más pequeños, lo que nos salieron de edad de 6 a 8 años, los estresores más importantes eran la salud, referido a miedo a que sus papás se enfermen, a quedarse solos, y también reportaron dificultades para, en realidad, pesadillas, dificultad de sueño con pesadillas, que sufrían pesadillas. Y los niños de 8 años a 12 años, el mayor estresor es el académico, el relacionado a la escuela, a la tarea. Claro, tener que hacer tareas, los exámenes. Al rendimiento puntualmente académico, y también a su relación con los pares. Entonces el factor estresor es diferente según la edad, y hay que tratarlo así de discriminado. Y en los adolescentes tiene más peso la relación con los y padres. Vemos que en los adolescentes empiezan a referir cuestiones más sociales. En colegios donde obviamente almuerzan, y se dan más interacciones sociales, más posibilidades también sociales. Los estresores que manifiestan son esos, porque en el caso de los adolescentes, de los de secundario en realidad, es abierto el estresor. Nosotros hacemos ciertas preguntas cerradas y después dejamos abiertas, y estamos prestando muchísima atención a lo que los chicos nos están planteando en los estresores abiertos, porque realmente se están repitiendo. Y el factor, obviamente, de los compañeros, el factor social, además del académico, es muy importante a esa edad. Bueno, muy importante. Esto da pie en algún punto a las cuestiones que trabaja Santiago.
esto de las relaciones sociales, bueno, cómo entra la cuestión del bullying, que también sea tanto en niños como en adolescentes. ¿Querés contarnos un poco, Santiago, cómo es? Sí, cómo no. Nosotros tenemos muchos datos de bullying en adolescentes, también algunos universitarios, un poco con relación a lo que decía Magdalena. En primer lugar, quiero aclarar una cuestión, porque por ahí, algo muy de la Argentina, de no hablar de una problemática, empezamos a hablar de una problemática, somos todos expertos, bueno, me hacen bullying. Claro, ¿qué es el bullying, por ejemplo? Claro. Claro, en primer lugar hay que definir qué es el bullying. El bullying es una agresión intencional, reiterada, de la cual la víctima no puede defenderse con facilidad. O sea, generalmente a lo largo de la historia lo que sucede es que las personas que sufren más violencia y han sido más maltratados son los que no se pueden defender. En primer lugar, no hay una epidemia de bullying, porque uno se piensa por ahí, tengo que ir a una escuela, debo ir con una armadura. No, son lugares todavía relativamente pacíficos, pero sí hay un porcentaje no menor, por lo menos lo indican los estudios nuestros, de adolescentes que dicen sufrir bullying al menos 2 o 3 veces al mes. Generalmente ese porcentaje en todas nuestras muestras de Paraná y de otros lugares, alrededor de un 15-18% dicen que al menos sufren de bullying, ya sea físico, verbal o siendo dejado de lado. Generalmente es ese porcentaje 15-18, y un 10% de los adolescentes, nosotros también tomamos autoinforme, dice que agrede con esta frecuencia 2 o 3 veces al mes. Eso, no hay una epidemia de bullying, pero esto no es un porcentaje menor, porque sabemos que el bullying reiterado en el tiempo puede llegar a consecuencias muy nefastas, como fue el caso de... Son excepciones, pero es un tema muy importante, sobre todo con relación con lo que decía Magdalena, que el adolescente está muy pendiente, o sea, incluso de tener amigos, de si me aceptan, y el bullying es todo lo opuesto a ser aceptado, no solo que no me aceptan, sino que me maltratan, tratan con mucha crueldad. Por eso digo, tal vez el porcentaje puede ser mayor, pero ¿qué sucede? Tanto la víctima del bullying, más allá que nosotros son anónimos los cuestionarios que les damos, pasa muchas víctimas, no tienen miedo, lo van a tener miedo a decir, a informar que sufren de bullying por el miedo de que me va a ir peor, de que no debo contar, que eso es buchonear, y tal, muy argentino el tema del buchoneo. Y también muchos alumnos que hacen bullying, tal, por el mismo patrón, pueden no confesar de que sufren de bullying. Por eso tal vez el porcentaje puede ser mayor. Pasa que nosotros siempre estamos muy pendientes, ¿viste?, de las catástrofes, el caso de Junior, ¿qué pasa? Sí, claro. Hay un bullying por ahí, tal vez no es tan extremo, pero que está el tema de los sobrenombres, el tema de ser excluido, que por ahí eso, ser excluido a veces es peor para un adolescente que si me pegan, ¿me entendés? Claro. Ahora eso de los apodos, por ejemplo, los sobrenombres, ¿es bullying o forma parte a veces de la cultura, por ejemplo, del colegio de varones? Sí, viste, a mí el tema de las diferencias culturales, Male decía, nosotros, viste, somos muy desorganizados, ¿viste? Porque también nosotros tenemos datos de que el uso de nuevas tecnologías de grooming es mucho más alto en Argentina porque somos un poco más desorganizados, los padres controlan menos. ¿Qué pasa? No, el bullying debe ser siempre una agresión intencional, o sea, con el propósito de hacer sentir mal y que te la hace una persona más poderosa. Así como los argentinos tenemos estos defectos, de ser quilomberos, desorganizados, impuntuales, tenemos también el tema de ser, yo soy muy informal para hablar, pero muy amiguero, y valorar mucho los vínculos cercanos con otras personas. Entonces, ¿viste? Nosotros los argentinos, los países latinos, somos de hacernos amigos muy fácilmente. Como somos de valorar tanto los vínculos estrechos con amigos y con familia, también entre amigos somos de cargarnos más. Somos muy rompequinetos. Pero una cosa cuando es en un contexto amistoso, que yo te hago una cargada, que un amigo te hace una cargada. Claro, el tema después, eso, si una persona que no es tu amigo te dice, por ejemplo, orejón, gordo, bueno, a mí me decían Playmobil en la escuela por mi hermoso corte de cabello. Claro, pero me decían personas que no eran mis amigos y que a mí no me gustaba, no, eso es bullying. Yo, el cuestionario que nosotros usamos para bullying, se lo pedimos, lo adaptamos desde Noruega, el cuestionario más famoso. A nosotros nos empieza a dar duda, porque ¿qué pasa? Muchos alumnos decían, no me hacen bullying. Primero te preguntan, ¿te hacen bullying? Bueno, si respondiste que sí, decinos cómo, y te va dando la opción. Me dicen sobrenombre. Y venían, muchos alumnos decían, no me hacen bullying, después marcaban la opción, me dicen sobrenombre. Nosotros después empezamos a inquirir a esos alumnos, que se contradecían. Cuando empezamos a indagar, no eran sobrenombres, eran cargadas amistosas. Nos da la duda y le preguntamos a Dan Olbeus, que es el autor del cuestionario, y le dijimos,
¿qué pasa allá en Noruega, Suecia, donde trabaja él? Me dice Santiago, riéndose así con su humor nórdico. Me dice, acá en Noruega los amigos con suerte nos hablamos. Claro. Así que no andamos haciendo eso de cargarnos amistosamente. Eso es una diferencia cultural que vos tenés que tener en cuenta como investigador a la hora de aplicar también. Sí, ¿qué pasa? Hay conductas que son universales y hay otras conductas, sobre todo los fenómenos sociales, que están muy matizados por la cultura. Hay países, acá el bullying es sobre todo eso, sobrenombres, etcétera, pero hay países, por ejemplo Estados Unidos, donde es más físico. Y hay otros países, por ejemplo Japón, que se llama Ishime, el bullying, por la cultura de ellos, no tanto el contacto físico, es más la exclusión, que no te hablan, ¿viste? Yo les propongo ir a un tema musical y después retomar esto que trabajás vos del ciberbullying y qué pasa con lo cibernético, las tecnologías en relación con el sueño. Otro de los temas que trabaja Santiago Reset tiene que ver con el ciberbullying. Me imagino que tiene que ver con esto del bullying, pero a través de algún medio informático, cibernético. ¿Cómo? Sí, el ciberbullying, acoso, maltrato electrónico, parece muy simple, parece que bueno, es lo mismo que el bullying, pero llevado a cabo con las nuevas tecnologías como computadoras, teléfonos, redes sociales. El tema que pasa un poco lo que estuvimos hablando fuera de la radio, es que las nuevas tecnologías como han complejizado y han cambiado radicalmente mucho nuestros comportamientos. Entonces, ¿qué sucede con las nuevas tecnologías? Es como que permiten cosas que un cara a cara, contacto personal, no permiten. Porque pasa con el ciberbullying, y sobre todo los adolescentes que tienen gran contacto con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? No es simplemente que te agreden con las nuevas tecnologías. Porque el ciberbullying, gracias a las nuevas tecnologías, ¿qué pasa? Se presta mucho más, es como más fácil agredir y con menos costos. ¿Por qué pasa? Se presta mucho para ser anónimo. Te puedo crear un perfil falso y ridiculizarte, mandarte un mensaje y vos no sabés quién es. Se viralizan los contenidos, no es como el bullying que pasa en la escuela, que pasa ahora en la escuela, en el barrio. Lo que pasa es que un contenido se viraliza y es como que se vuelve masivo y que incluso te empiezan a agredir personas que, por ejemplo, no son de tu escuela en el caso de un adolescente, como pasó con Anto, ¿viste? Hola, soy Anto, que hasta personajes famosos la empiezan a ridiculizar. Ya no hay tiempo ni espacio para ser agredido. ¿Y qué pasa? Como no hay un cara a cara, el contacto está mediado con las nuevas tecnologías. Yo al otro, como no lo veo, hay una pantalla, yo pienso, estoy hablando y estoy insultando un objeto, ¿no? Del otro lado hay una persona. Yo no veo cómo reacciona ante mi agresión. Entonces pasa, la gente se desinhibe más para ser más cruel, para decirte cosas que tal vez cara a cara no te animan a decir. Eso también pasa con lo sexual, ¿viste? Yo tal vez no me animo a decirle algo sexual a una persona y a través de las nuevas tecnologías. Sí, entonces eso complejiza mucho más el tema del bullying, la detección y cómo prevenirlo, porque no hay nada más personal que una red social. Ojo, una aclaración. El ciberbullying, esta agresión reiterada de una persona que es más fuerte que yo, no hay tampoco una epidemia de ciberbullying. ¿Por qué? Porque generalmente en el caso del bullying, el adolescente, el que te hace bullying, como dicen todos nuestros estudios, en el 84% de los casos, es un par, ¿no? Alguien que va con vos a la escuela. ¿Qué le pasa? Te tiene ahí al lado para hacerte bullying, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? Lo que sucede con el ciberbullying es que, si bien hay unos porcentajes mucho menores, 5 o 7%, ¿viste? Se puede volver un problema más grande por el caso de la viralización. Ese es el problema. Y Magdalena comentaba que una de las cuestiones vinculadas con el atraso de la hora de irse a dormir tiene que ver con la televisión, pero se me ocurre que también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el teléfono celular, sin duda, ¿cómo lo relevante? Sin duda, cualquier cosa. Bueno, justamente esta es una encuesta que se está por lanzar ahora, porque empezamos a ver la relación también que tenía la postergación del sueño con, de alguna manera, la adicción a todo lo que es la tecnología, ¿no? Es muy atrapante. Podemos hablar de computadoras, de teléfono, pero también está el factor Netflix, claro, que es un factor importante también de postergación del sueño. Y a partir de todo esto que contaba Santiago, obviamente que todo esto que cuenta Santiago, este acoso, este seguimiento, esta necesidad de estar ahí presente en las redes, lleva mucho tiempo, ¿no? Me parece, Santiago, que lleva mucho tiempo. Y yo estoy pensando ahora en la organización del día, si están en la escuela, en un colegio,
tienen otras actividades. Yo creo que el momento donde deben dedicarse a esto seguramente va a ser la noche. Me parece como que la postergación de la hora de acostarse tiene mucho que ver también con este tipo de prácticas nuevas que hay en determinadas edades. Y la postergación del sueño ya vimos que tenía efectos negativos. Ahora, si a eso le sumamos el estrés que estaba planteando Santiago, que genera también la expectativa y el estrés que te genera cuando sos víctima de esto, o el estado de alerta permanente que te pueda pasar un hecho así también, ¿no? Es como bidireccional en algún sentido, el estrés, el sueño. Seguimos hablando en otra problemática de la relación que tiene el sueño con el estrés, Seguimos como retroalimentando esta cuestión y me parece que cada vez más se va a ir bajando de edad, es lo que yo estoy viendo. Porque el acceso a las tecnologías lo están teniendo chicos cada vez más chicos, por cuestiones de seguridad, que también son culturales en nuestro país, que necesitamos que nuestros hijos estén comunicados todo el tiempo. Ya estamos dando una ventanita ahí, como para que empiecen a utilizarla, y posiblemente dentro de unos años estemos hablando de todo lo que Santiago está hablando ahora en adolescente en niños más pequeños. Me parece que también se podría llegar a dar. Y al revés, ustedes mencionan cuestiones que tienen que ver con el niño en la edad de escolar. Primaria y también en la adolescencia. Secundaria. ¿Qué pasa con lo universitario? ¿Relevan algo del Nosotros, ámbito universitario, tanto de sueño como de bullying? Nosotros en este momento estamos recabando datos, pero lo tuvimos que hacer con un actímetro, se llama, de pulso, que es una pulserita que los alumnos se llevan durante una semana. Se está realizando acá en la universidad, en la facultad Teresa de Ávila, en las carreras de psicología, y ahora empezamos en psicopedagogía. Los chicos registran el sueño durante toda una semana, y luego se le hacen pruebas de rendimiento neurocognitivo específicamente. También tenemos acceso a las notas en cada materia, y lo que estamos viendo que en realidad se está alterando la calidad muchísimo del sueño, porque el actímetro nos permite sacar no solo las horas que durmió totales, sino la cantidad de despertares, la cantidad de sueño REM y no REM, o sea, las fases del sueño, que cada una tiene su función también, y además la hora de postergar el sueño, obviamente en personas jóvenes, ya se corren los parámetros directamente hasta cambiar el ciclo circadiano del sueño. Uno no se acuesta más durante la noche, se acuesta durante el día. Y eso tiene todo un desfasaje hasta neuroquímico, digamos, en el sistema, que luego te lleva a reponerte varios días más con un sueño, vamos a decir, reparador, para volver a las funciones cognitivas que deberían estar desde un principio, si uno cuidara más el sueño. Pero realmente el desempeño, queremos pensar que el desempeño está compensado de alguna manera con toda esta deuda de sueño, porque no son alumnos que tengan fracaso de alguna manera o estén recursando materia. Estamos haciendo ese seguimiento en este momento. Uno puede compensar de alguna manera dormir o dormir fuera de horario, pero acá el problema es cuánto tiempo el organismo puede tolerar un buen funcionamiento postergando y acarreando esta deuda de sueño, porque la deuda de sueño no se recupera. Y como vemos, tiene fallas directamente en la atención de los chicos. La atención se ve sumamente disminuida, la memorización, la consolidación de esas memorias, de lo aprendido, y obviamente que también la evocación de lo aprendido. Entonces los chicos dedican más tiempo a estudiar, mucho más tiempo, pero no es tiempo eficiente, no es tiempo de calidad de estudio, debido justamente a estas problemáticas que ocasionan el sistema cognitivo, el sueño y el estrés, porque como decía, es bidireccional. Cuando se dan cuenta que no llegan con las materias, eso les genera estrés, les genera angustia, y bueno, en muchos casos se retroalimenta, no duermo para poder llegar a la materia, y en realidad estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Y Santiago, algo de la cuestión del bullying en el ámbito universitario. Sí, nosotros también lo hemos investigado, tanto el bullying como el ciberbullying. Lo que vemos en el ámbito universitario es que, bueno, la pregunta era, bueno, en un ámbito más académico,
ya habrá, donde ya uno imagina que la gente tendrá otro tipo de comportamiento distinto al de un niño o adolescente. Lamentablemente lo que vemos es que no, que también hay unos niveles de bullying y de ciberbullying, sobre todo ciberbullying, muy similares a los que hay en la adolescencia, incluso a veces más, pero ¿qué pasa? Ya no es un bullying tal vez tan físico como que se empujones, etcétera, sino que es sobre todo más relacional, ¿viste? Excluir, dejar de lado, incluso insultar, poner sobrenombres, y sobre todo también se ve mucho ciberbullying, por lo que yo te decía, como es tan fácil agredir con las nuevas tecnologías y yo me puedo escudar más en las nuevas tecnologías, ¿viste? Igual hoy en la conferencia yo decía que qué pasa, o sea, nosotros comparamos qué pasa si a vos te hacen bullying, sos víctima de bullying versus ciberbullying como víctima, ya sea en la adolescencia y en la universidad. No es que uno es peor que otro, incluso muchas veces, obviamente, como somos seres sociales, o sea, es un poco peor para tu salud mental que te hagan bullying, porque igual el agresor como que lo tenés al lado, etcétera. Pero sí lo que vimos tanto en universitario como en adolescente, aquel que exclusivamente comparamos el grupo de adolescente o universitario, que hacía exclusivamente ciberbullying versus aquellos que se especializaban en hacer bullying. Y lo que vimos, que sobre todo a nivel de personalidad, era como muy distinto el perfil de la persona que exclusivamente hace ciberbullying. Era como un sujeto más maquiavélico, porque agredía sin exponerse tanto, era como más difícil descubrirlo, porque tenía unos niveles de agradabilidad muy altos, pero muy bajo neuroticismo, pero tenía también una muy baja conciencia, era como más maquiavélico, porque como yo decía hoy, como que necesitaba un poco a veces más de recursos sociales y cognitivos para hacer ciberbullying, para hackear una cuenta, para crear un perfil falso, a diferencia de dar un golpe, empujar, como que es muy fácil. Entonces eso también le suma una complejidad, sobre todo en los adolescentes, para detectarlo. ¿Cómo detectar vos si tu hijo hace ciberbullying? Claro. Si no tenés control de su red social, sí. Eso suma también una complejidad muy importante. ¿Y qué pasa con esto del qué es el sexting? Sí, hay un montón de problemáticas que han aparecido con las nuevas tecnologías, sobre todo en los adolescentes. El sexting es mandar, no solo en los adolescentes, en los adultos, es mandar, cuando vos voluntariamente mandás algún contenido de índole sexual, una foto, un video a otra persona. También está el grooming. ¿Qué pasa? El grooming se da sobre todo en los adolescentes más que en los niños porque hacen más uso de las nuevas tecnologías. El grooming es cuando un adulto se contacta con vos, eso ya es un delito, ¿viste? Se contacta con vos con fines sexuales, para tener conversaciones, para que vos le mandes un video sexual o incluso para citarte con vos personalmente para tener sexo. Y lo que nos sorprendió mucho era que había niveles no menores de adolescentes que decían que habían sufrido grooming, incluso, pero un 10-15% decía que no solo había tenido conversaciones de índole sexual con un adulto, sino que incluso se había visto personalmente con esa persona que había conocido online, para tener intercambio sexual, incluso tener sexo. Y cuando lo comparábamos con los índices de grooming de otros países como España, eran casi el doble, ¿viste? Esto es lo que decíamos, de que hay una... Lo confiado que somos. Y sí, hay un problema muy importante de la supervisión. El problema con las nuevas tecnologías es que no es tomada como una adicción. Porque un padre pone el grito en el cielo si tu hijo cae borracho, si toma. Pero esto que esté todo el día conectado y sin saber vos qué está haciendo y con quién está hablando, es un problema muy grave. Claro. Y a mí me gustaría preguntarles, ya para ir cerrando el programa, si ustedes contemplan alguna cuestión preventiva a partir de lo que están investigando, o si la investigación pasa por describir esta situación. Bueno, les toca a otros pensar qué se puede hacer con esto. Pero lo hacemos después del tema musical. Gracias. Bueno, y habíamos planteado antes de irnos al tema esto de la cuestión de la prevención. Si a ustedes como investigadores les toca algo de eso, les preocupa, o se limitan, bueno, a describir cuál es la situación y es a otros. ¿Qué les pasa a ustedes con esto? No, particularmente nosotras estamos abocadas con Fabiola a tratar de revertir esta situación, porque nos preocupa realmente en todos los niveles donde lo hemos trabajado, tiene repercusiones negativas. Hacemos un trabajo de transferencia permanente con los alumnos universitarios con los que tenemos contacto, ya que somos profesoras en varias materias, en ambas carreras, y
En relación a los niños, lo que estamos tratando de hacer son charlas informativas, y no solo a los papás, porque en realidad lo que necesitamos es que el niño vaya desarrollando sus propias estrategias autorregulatorias. Es lo que se propone, vamos a decir, desde la educación nueva. Lo que proponemos nosotras es informarle al niño la nocividad que tiene acostarse tarde. Y realmente hemos tenido resultados positivos, y los papás nos dan los reportes del comportamiento de los niños, y todos cuando ven las 10 de la noche, las 22 horas, es la alarma para saber que ya están fuera de horario. O sea que está teniendo un impacto positivo. Nos encantaría poder dar charlas y educación, vamos a decir, en todos los niveles. Las recomendaciones que nosotros hacemos a nivel general a los papás, a los docentes, porque nosotros nos reunimos mucho con los cuerpos directivos y los docentes de los colegios en los que trabajamos, hacen hincapié justamente en tratar de evitar la luz artificial. La luz artificial nos activa de alguna manera justamente lo contrario que deberíamos lograr. Tenemos determinados receptores que hacen que nuestra retina crea que es de día, mande esa información al cerebro, el cerebro genere determinadas hormonas, y ya se nos desbarajusta todo el control natural que tenemos sobre el sistema nervioso con el sueño. Entonces lo que nosotros recalcamos es que no estén con pantalla clara, cerca, que traten de poner música relajante o leer, que leer no implica tanta luz. Sí, hacer ejercicio físico durante el día, no cerca de la noche. ¿Por qué? Porque la oxigenación también del cerebro, de todo el cuerpo, hace a que uno pueda descansar a la calidad del sueño. Y bueno, así como infinidad vamos a decir, de recomendaciones de comer saludable, desde tener rutinas de sueño, que la habitación justamente sea para descansar y no para actividades estimulantes. Son en general las recomendaciones que podemos encontrar en cualquier lado. ¿Y en tu caso, Santiago? Sí, no es tal vez tan favorable el panorama en dos sentidos. Una, o sea, hay medidas, intervenciones para reducir el bullying, el ciberbullying, etcétera, otro tipo de agresión como el trolling, que se pueden aplicar. Lo que pasa es que para aplicarlas, ¿qué pasa? Se debe hacer sistemáticamente en la escuela, sobre todo que es el lugar que nuclea a los adolescentes. ¿Y qué sucede? Nosotros, lamentablemente, por cuestiones de presupuesto, no tenemos los recursos económicos ni humanos para llevarlo a cabo. Entonces, si uno depende exclusivamente de la voluntad que tienen las escuelas, que no es que tienen mala voluntad, porque los docentes y los directivos están muy comprometidos, pero ¿qué pasa? Vos dependés de la voluntad de los adolescentes. Vos le hablás, digamos, las charlas para el tema del bullying, ciberbullying no sirve. Pues yo doy una charla y estamos todos contentos, pero la semana viene que tenemos que entregar los boletines, y siempre estamos apagando incendios. El problema de planificación de la Argentina. Entonces, si vos dependés exclusivamente de la buena voluntad que la tienen, de docentes, de los padres. Padres, cualquier docente te va a decir, vos lo convocás para hablar del bullying, para participar, y generalmente no van, en mi experiencia. Yo he dado charlas exclusivamente para padres con respecto al bullying, cómo detectar, qué hacer si tu hijo sufre bullying. Vos tenés 50 personas y son padres que vienen porque a su hijo le hacen bullying. Estos son docentes, directivos. Entonces, ¿qué pasa? Es bastante problemático por estas cuestiones tratar el tema del bullying. Es una cuestión de presupuesto, de recursos. A mí, suponiendo en Paraná, como yo no es que soy Gardel ni Einstein, pero tengo datos muy interesantes de bullying o ciberbullying. A mí ninguna autoridad nunca me contactó como para decir, Santiago, a ver, o sea, no solo a mí, sino a otros referentes del área. Entonces, es un problema en ese sentido. Y lo segundo es que, ¿qué sucede? La agresión, lamentablemente, es una característica no solo del ser humano, del mamífero. ¿Qué pasa con la agresión? La agresión no es tan fácil de cambiar, porque generalmente, ¿qué pasa? El sujeto que agrede haciendo bullying, ciberbullying, lamentablemente gana cosas agredidas, porque no solo gana recursos físicos. No, yo vos mal te agarro y te digo, dame el celular. Yo te amenazo, soy más poderoso que vos, me das el celular. Muchas veces tengo todo un refuerzo social. Lo que llama la audiencia, que agarra y dice, uy, mirá, dale. O sea, el sujeto que agrede gana recursos sociales sobre todo, y físicos. Entonces pasa, y sobre todo en la adolescencia, como cualquier conducta, mientras más tiempo vos la llevas
ejecutando más difíciles de cambiar. Entonces, sobre todo en la adolescencia, es mucho más difícil, porque se ha cronificado. Entonces, ya como con las nuevas tecnologías, lo tenés que empezar a tratar en la niñez. Nosotros hemos visto, o sea, no lo descubrimos nosotros, toda la literatura científica con respecto al bullying, ciberbullying, es un problema para la salud mental a nivel de suicidio, depresión, para la víctima, no para el agresor. Agresor, nosotros, como yo digo, y sobre todo a nivel de ciberbullying, como tiene menos costo para agredir, está chucho, tiene una alta autoestima, a veces tiene más alta autoestima y menos depresión. No que la víctima te echa bolsa, sino incluso que lo que llaman los grupos no involucrados, que aquel sujeto, digamos, que es normalito. Entonces es bastante problemático el tema de tratar del bullying, ciberbullying. No es que no se puede, pero necesitas recursos y lo ideal es lo mismo que el consumo de sustancias tóxicas. Ya, viste, lo debe empezar a tratar en la niñez, cuando recién está emergiendo, antes de apagar un incendio, ¿me entendés? Sí. Y en eso la escuela tiene un lugar clave, ¿no? Sí, papel clave. La familia. Tanto en los dos temas, ¿no? Sí, tanto en el bullying como la cuestión de respetar el sueño. Es preventivo. El trabajo que tenemos que hacer, como en todos los ámbitos, siempre caemos a la misma conclusión, es preventivo. Y en estas problemáticas ya queda evidente que... ya también, ya en la escuela, como te digo, como igual como a mí ya en la escuela primaria ya me están empezando a convocar por... pues ya todos los niños tienen redes sociales, los padres mismos. ¿Qué pasa? No es que salen de adentro de un tupper. Nosotros, lamentablemente, lo hemos introducido muchas veces en un mal uso de las nuevas tecnologías. Claro. Bueno, Magdalena López, Santiago Reset, muchas gracias por este rato de diálogo, muy interesante. Esperamos nuevamente poder encontrarnos para seguir conversando sobre estos temas y sobre próximas investigaciones que desarrollen. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nicolás. Muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces nos despedimos de Index en la operación técnica hoy. Laura Morán, en la filmación y edición de video, Delfina Arambillet, en la coordinación de aire, Federico Ravera. Agradecemos a las autoridades de la Facultad Teresa de Ávila en Paraná, al decano Martín Acevedo Dominio, habernos recibido y poder haber hecho estos 2 hermosos programas que hicimos de Index. A los oyentes los invitamos a encontrarnos el próximo lunes en este espacio donde la ciencia cuenta sus historias. Gracias, chao. Bueno. Just a mirror for the sun.